Hace más de 2000 años, en una colina llamada Gólgota, ocurrió uno de los momentos más impactantes, solemnes y decisivos de toda la historia humana. Allí, frente a una multitud confundida, frente a soldados romanos, líderes religiosos y personas que observaban en silencio, Jesús de Nazaret estaba clavado en una cruz. No era solamente un hombre sufriendo una ejecución injusta. Era el Cordero de Dios entregando su vida por el mundo. Y en medio de ese momento, cuando todo parecía estar llegando al final, sucedió algo que estremeció el cielo y la tierra, el sol dejó de brillar y una oscuridad sobrenatural cubrió toda la región. La Biblia registra que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. No fue una sombra pasajera. No fue una nube común. No fue un simple cambio del clima. Fue una oscuridad profunda, silenciosa, solemne, como si la creación entera se hubiese detenido para contemplar el sacrificio más grande de todos los tiempos. Mientras Jesús colgaba en la cruz, cargando sobre sí el pecado de la humanidad, el cielo se oscureció como testimonio de que algo eterno estaba ocurriendo. Este acontecimiento no fue narrado por un solo evangelista, sino que aparece en varios relatos bíblicos. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en señalar que desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía, hubo tinieblas hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Lucas también añade que el velo del templo se rasgó por la mitad, mostrando que ese momento no solo fue de oscuridad, sino también de apertura espiritual. El acceso a Dios estaba siendo revelado de una nueva manera. El sacrificio de Cristo estaba cumpliendo lo que los sacrificios antiguos solamente anunciaban. Y si uno se detiene a pensar en lo que realmente estaba sucediendo, la escena se vuelve todavía más profunda. Jesús, inocente, santo, sin pecado, estaba recibiendo sobre sí la carga que no le pertenecía. Él tomó nuestro lugar. Él soportó el juicio que merecíamos. Él cargó la culpa, el dolor, la vergüenza y la condenación del mundo. Por eso la oscuridad no fue un simple detalle decorativo del relato, sino una señal espiritual de que el pecado era algo tan grave que la creación misma parecía lamentarse por lo que estaba ocurriendo en la cruz. Muchos se han preguntado a lo largo de la historia si aquello pudo haber sido un eclipse solar. Pero la explicación natural no encaja fácilmente con el contexto bíblico histórico. La Pascua judía ocurre en luna llena, y un eclipse solar requiere luna nueva. Además, un eclipse total dura solo unos minutos, mientras que en la crucifixión la oscuridad se extendió por 3 horas completas. Eso hace pensar que no se trató de un fenómeno ordinario, sino de una intervención extraordinaria de Dios. Fue como si el cielo proclamara sin palabras que el sacrificio de Cristo tenía un peso cósmico, eterno y universal. La oscuridad de la cruz tiene un significado espiritual profundamente poderoso. En la Biblia, la oscuridad muchas veces está relacionada con juicio, dolor, separación y solemnidad. Pero aquí también expresa algo más, el peso del pecado sobre el Hijo de Dios. Cuando Jesús clamó desde la cruz, no estaba solo enfrentando el sufrimiento físico de los clavos, la corona de espinas o el escarnio de la multitud. También estaba llevando el castigo espiritual del pecado humano. En ese instante, el justo estaba muriendo por los injustos, el santo por los pecadores, el rey por sus enemigos. Por eso aquel momento no puede leerse de forma superficial. No fue simplemente una muerte trágica. Fue el centro del plan de redención. Fue la hora en que la justicia y el amor de Dios se encontraron. Fue el instante en que el juicio contra el pecado y la misericordia hacia el ser humano se abrazaron en la cruz. La oscuridad parecía decir que el mundo estaba bajo condenación, pero al mismo tiempo anunciaba que Dios estaba abriendo un camino de salvación.